Señor, ensancha mi corazón y perdona mis pecados. Suplicaremos en la antífona de entrada, una buena petición para ponernos en sintonía con el mensaje de esta Eucaristía. Dios perdona y salva a quien abandona el pecado y vuelve a los caminos del bien. Pero esta reconciliación con Dios supone a la vez la reconciliación con el hermano. Solo en un corazón así de grande cabe el perdón de Dios. Iniciamos ahora esta celebración y de pie entonamos el cántico de entrada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien de Jesús, que nos llama en este tiempo a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el tiempo de Cuaresma intensificamos algunas prácticas, lo que llamamos prácticas cuaresmales. El ayuno, la abstinencia, la limosna, la oración sobre todo, son las tres que nos proponen al principio la Iglesia, pero siempre también el miércoles de ceniza lo recordaba no con una actitud externa de mostrarlo a los demás, sino con una actitud interior, y de esto hay que preocuparse mucho. Yo creo que es bueno que durante todo este tiempo que hagamos otras cosas distintas, que reforcemos algunas actitudes importantes de la vida cristiana, lo hagamos pero realmente con sinceridad de corazón. De eso se trata para crecer en la fe. Bien, pues vamos a comenzar nuestra celebración poniéndonos delante de la presencia del Señor, una presencia que es siempre misericordiosa, y por eso, como es siempre compasivo, también nosotros queremos ser como Él. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad,
Oremos. Señor, concede a tus fieles disponerse convenientemente a la celebración de la Pascua, para que el esfuerzo de la mortificación corporal los lleve a una verdadera renovación en el Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ezequiel enfrenta a cada uno con su propia responsabilidad, con el bien o el mal que cada uno produce. Pero eso sí, con la alentadora perspectiva de un Dios que quiere la salvación del pecador, no su muerte. Escuchemos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor Dios: si el malvado se convierte de los pecados cometidos y guarda mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se le tendrán en cuenta los delitos que cometió. Por la justicia que hizo, vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor, y no que se convierta de su conducta y viva? Y si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, imitando las abominaciones del malvado, ¿vivirá acaso? No se tendrá en cuenta la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró y por el pecado que cometió, morirá. Comentáis: ¿no es justo el proceder del Señor? Escuchad, casa de Israel. ¿Es injusto mi proceder? ¿O no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salvará su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén sus oídos atentos a la voz de mi súplica. De los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Si llevas las cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela a la aurora. Aguarde Israel al Señor,
como el centinela la aurora. Si llevas las cuentas de los peligros, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque el Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas las cuentas de los peligros, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas las cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Doble enseñanza nos da Mateo en el Evangelio. Cumplir la ley, sí, evidentemente, pero no como los fariseos, externa y servil, sino en espíritu de corazón, de quien sabe que la ley suprema es el amor. De pie para escuchar el Santo Evangelio. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vas todavía de camino, no sea que te entregue al juez, el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. El profeta Ezequiel, que hemos escuchado hoy en la primera lectura, es uno de los grandes profetas. De hecho, se menciona como de los tres grandes profetas, ¿verdad? Isaías, Jeremías y Ezequiel. Le toca vivir en el tiempo del destierro en Babilonia. Estamos más o menos a finales del siglo, hay que contar al revés, del siglo V, 590 y algo, más o menos es cuando muere él.
y le toca, además que es de la clase sacerdotal, pues es el que lleva un poco a ese grupo de desterrados donde vivía y les va señalando lo que Dios le va diciendo a él. Es uno de los grandes profetas en el sentido también de que su persona, su vida, estaba totalmente identificada con la palabra que él decía, más que incluso Oseas. ¿Se acuerdan Oseas, el profeta que se casa con una mujer que le es infiel? Pues eso es, en sí es profecía. Ezequiel también le pasa lo mismo. Él tiene que dejar su casa y esos son gestos donde el pueblo va entendiendo, el resto de ese pueblo, vamos a decir que estaban desterrados en Babilonia, va entendiendo la palabra de Dios. Y ahora toca un tema interesante que en cierta forma no está muy del todo resuelto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Acerca de la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Es decir, el justo que hace cosas buenas, pero si en un momento dado se convierte en malo, se va hacia el pecado, pues ese justo no va a recibir una recompensa. En cambio, el que era siempre malo y se arrepiente de sus pecados y cambia, pues ese sí. Es un poco esa idea de pórtate bien y recibirás una recompensa, pórtate mal y te van a castigar, ¿no? Es un poco la idea de recompensa y castigo que todavía, como bien digo, no está muy bien resuelto en el Antiguo Testamento. Pero yo creo aquí que se salva el hecho del respeto por la libertad del hombre. Dios es totalmente libre, pero también respeta la libertad del hombre. Y si el hombre por decisión propia desea hacer el mal, esa es su decisión. Y son sus propios pecados, no Dios, sino los pecados lo que lo van a acabar, lo que lo van a eliminar. Y así que yo leo desde este ángulo de la libertad, un poco para no caer en la trampa. Pórtate bien para que Dios te recompense, no te portes mal o pórtate mal y Dios te va a castigar. Cuidado con eso, ¿verdad? Eso se brega a través de la infancia, ¿verdad? Cuando son niños, uno le dice, si te portas mal, vas a tener esto, no te voy a permitir aquello, etcétera, etcétera. Pero luego tenemos que empezar a pensar en el bien y el mal, en las opciones, no porque otros nos lo dicen, sino porque nosotros vamos aprendiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Acaso no lo leíamos los otros días con Adán y Eva, verdad? El árbol del bien y del mal, ¿verdad? Se nos da esa facultad a nosotros, pero hemos tenido que ir desarrollándola a través de los siglos. Esto se resolvía en Israel a través del tema de la ley. Se pone una ley, se establecen unas leyes, cumple esas leyes y tú entonces asistirás a tu salvación. Si no cumples estas leyes, tú mismo estás condenándote a ti mismo. Así que el establecimiento de la ley por parte de Moisés pues, fue una de las grandes propuestas del Antiguo Testamento, pero siempre con su situación. El pueblo de Israel respetaba la ley. Los escribas, los gobernantes, los fariseos tenían un respeto tremendo por la ley. Tanto así que debió haber sido difícil para Jesús cuando escuchamos hablarle en términos a veces en contra de algunos preceptos de la ley, como por ejemplo el tema del sábado. Provocar un poco esta polémica con respecto a uno de los temas más importantes de la religión judía no resultaría fácil para Jesús, como tampoco le fue fácil a la primera comunidad cristiana, que tuvo que también enfrentar a la sinagoga, es decir, a los jefes de la sinagoga, y que siguiendo las propuestas de Jesús, pues van a tener que ir cambiando un poco su mentalidad acerca de la ley. Ya San Pablo será muy firme en esto cuando hable fuertemente de las obras y de la fe, ¿verdad? Pero esas obras es el cumplimiento de la ley. Pero vamos un poco al Evangelio de hoy, a San Mateo. Tendríamos que decir, ¿qué es la ley? La ley es una colección de preceptos, es decir, un conjunto de preceptos
en el sentido bíblico han sido dados por Dios a través de Moisés, pero no dejan de ser formulaciones primitivas, todavía inexactas, a veces imperfectas, ¿verdad? De tal manera que la ley que se da en un momento dado no puede ser nunca la última palabra. Siempre la ley tendrá que tener su interpretación, siempre tendrá que tener su propio proceso. La ley garantiza un orden social, no hay duda, pero la ley no sana enfermedades morales, no sana enfermedades interiores del hombre, simplemente propone preceptos que hay que cumplir. Supone que hay buenos y que hay malos, admite que hay buenos y que hay malos, pero no sana la maldad de los malos. La ley en sí no sana la maldad de los malos. Por eso entonces, aunque reprima al malo para que no le haga daño al bueno, con eso la ley no sana el interior del hombre. Simplemente reprende, castiga o recompensa. En lo de Jesús no podríamos hablar como lo que él está diciendo es ley. Lo de Jesús no es ley. Hay que tener en cuenta que lo de Jesús es evangelio, es decir, es buena noticia. Es un modo de comportamiento. No es, yo vengo a traerles una religión para que ustedes cumplan estos preceptos y el que los cumpla, pues muy bien. No, Jesús busca actitudes, Jesús busca comportamientos, busca un modo de ser distinto. Los que siguen a Jesús tienen un modo de vivir, un modo de interpretar, de entender la vida diferente y un modo también de relacionarse con Dios y con los hombres muy distinto. Y eso es lo que quiere provocar Jesús. Y no lo va a provocar simplemente con la ley. Por eso viene a superar la ley, pero Mateo tiene un problema. Mateo es un escriba. Y como escriba, Mateo era muy seguidor de la ley. Pero al escuchar a Jesús, ahora tiene esa disyuntiva que tampoco logra solucionar. O la ley o no la ley. En un momento dado dirá, no se dejará de cumplir una sola letra de la ley, dirá Jesús, ¿verdad? Mateo pone en boca de Jesús esa frase. Pero por otro lado, escuchábamos hace poco, habrán oído que se dijo, pero yo les digo. Es decir, Jesús viene a darle plenitud, cumplimiento a la ley. ¿Qué significa? Que lo que era externo ahora se va a convertir en algo interno. El criterio que tendremos nosotros para hacer o no hacer no viene de que alguien nos lo diga por una ley que fue escrita hace miles de años, sino por una ley inscrita en mi corazón, por la experiencia que yo voy viviendo, por lo que yo voy conociendo. Por otro lado, la ley se basa en un principio fundamental, y lo vamos a leer siempre que escuchamos un poco en el Deuteronomio, por ejemplo, yo soy el Señor. La ley se basa en el principio de que Dios es el Señor, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios que elige, el Dios de todo. Y pues desde ahí, desde ese Dios poderoso, entonces se establece la ley. Sin embargo, Jesús cambia un poco la motivación y el principio de Jesús no es quién es el Señor, sino quién eres tú, quién es el hombre. Y tú eres el Hijo de Dios. Tú eres hijo de un Padre maravilloso, poderoso, amoroso, compasivo, misericordioso. Y tú eres su hijo. No puedes ser menos que eso. Y ahí está entonces la noticia. Por eso muchas veces hemos dicho que Jesús no trae mandamientos nuevos. Los mandamientos de Jesús son noticias buenas que nos está trayendo. La gran noticia, ¿cuál es? Pues, ¿quién es Dios? ¿O quién eres tú? Vamos a pensar ahí. Pues tú eres el Hijo de Dios, de un Dios poderoso, de un Dios amoroso, de un Dios compasivo, de un Dios que quiere algo de ti. ¿Quién es ese Padre? Pues ya lo hemos dicho. Pero, ¿qué quiere ese Padre? Quiere tu salvación, porque es un Dios
salvador, es un Padre salvador. Y puesto que tú entonces eres hijo de un Dios así y conoces a ese Padre, no puedes conformarte con menos. Esta es un poco la dinámica del pensamiento de Jesús. Jesús está pidiendo entonces que superemos los viejos esquemas, los viejos paradigmas, se dice hoy, el paradigma, ¿no? Las viejas actitudes, superar el temor a Dios. A Dios no hay que temerle, a Dios hay que amarle. Segundo, superar aquello del castigo y la recompensa, el castigo a los pecadores, la recompensa a los buenos, cielo e infierno. Superar todo esto. La vital importancia que se le daba al templo. Jesús habla un poco de este tema, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Se refería a su propio templo, pero ¿qué estaba queriendo decir? No es tan importante el templo físico, la construcción. Lo importante es el templo que somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, hay otra nueva dinámica en la mentalidad de Jesús, superando las antiguas propuestas. La elección del pueblo como una elección privilegiada. Nosotros somos el pueblo elegido por Dios, decían Israel. Jesús nos viene a decir, lleven el evangelio a todas las naciones. Ahora todos los pueblos son los elegidos de Dios. No puede haber un pueblo seleccionado como si los demás Dios no los quisiera. Entonces, esta nueva propuesta de Jesús se convierte también en una misión, ¿verdad? Y a llevar la buena nueva de que todos somos elegidos de Dios. Demasiados cambios, podríamos decir. Por eso resultó tan difícil, tanto para Jesús como para la primera comunidad cristiana, el diálogo con la religión judaica. La ley, en fin, deja a las personas a sus propias fuerzas. La ley se te pone los preceptos, tú los cumples o no los cumples, se te amenaza si no los cumples, se te premia si los cumples. Todo es esforzarse por cumplirlos o no. Todo está en ti. La fuerza de la ley es que tú con tu esfuerzo la cumplas o que no la cumplas. En cambio, el Evangelio te coloca no ante tu propia fuerza, sino ante el don de Dios, que te hace saber que es su Padre, que te ha convertido en su Hijo, que te cambia por dentro y que ya no tiene entonces que mandarte nada, porque te ha puesto en tu corazón y en tu propio ser lo que tú debes ser. Esa semillita de la que alguna vez habíamos hablado, que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros, en nuestro ser, para ir creciendo como seres humanos y hacer que el reino crezca en nosotros y que también lo llevemos a los demás. Como ven, entonces habrá que superar, como decía el Evangelio de hoy, si no son mejores que los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Se trata entonces de superar todas aquellas visiones del Antiguo Testamento para vivir en esta nueva propuesta, que no deja de ser una buena noticia de que somos hijos amados por un Padre que tiene un propósito de bendición, de salvación, de reino para nosotros. Solamente nos queda simplemente reconocerlo, vivirlo y ponerlo en práctica ya desde nuestro corazón. Amén. Hermanos, en todo tiempo debemos orar, pero especialmente en estos días de Cuaresma,
debemos dirigir nuestras súplicas a Dios con mayor fervor e insistencia. Oremos por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Roberto, por todos los obispos, sacerdotes y diáconos, para que promuevan en el seno de la Iglesia la reconciliación sincera, el respeto, para que así ofrezcan a Dios un culto agradable. Roguemos al Señor. Por nuestros gobernantes, para que Jesús, luz del mundo, que ilumina a toda la humanidad, les conceda vivir en la verdad y promover la justicia, la paz y la convivencia de nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Por los trabajadores, jóvenes y niños, por los enfermos y ancianos, por los que están tristes, para que Jesús, camino, verdad y vida, dé sentido a sus vidas, roguemos al Señor. Por nosotros, para que renovados por el sacramento del altar, manifestemos a la humanidad los frutos de la salvación, la alegría y el gozo de la paz, roguemos al Señor. Por la salud de todos los diáconos y sacerdotes enfermos, y por Chailín Rivera, Mirna Noa, Armando Pérez, Norma Ortiz, María Rivera Marrero, Felicita Galindo, Nancy Meléndez, Mamá, José Colón, Narda Orange, Dorita Rosa, Alejandra Isabel Ramírez, Luis Colón Torres, Juan B. Pérez, Leonardo Eurida, Luis A. Soto, Joaquín Colón, Juan Francisco Ubarri, Héctor y Lisa Viera, Lourdes Ubarri, Yolanda Cosmes, Norberta y Juana Rivera, Irán Colón, Arana González Malavé, Doctor Natario Izquierdo, Diani Sánchez, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón y familia Román Arce, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, señor Amelín, Yeli Galindo, Joaquín Rodríguez, Hipólito del Valle, Manuel Acosta, Feliciana Rivera, Cecilia Collazo, Octavio Cosme, Edwin Matos Pérez, difuntos de la familia Santos Morales, familia Rivera Collazo, Cuca y Carlos Denis, Lumi Laborde, Olga Pérez Rivera, roguemos al Señor. En acción de gracias por el cumpleaños de Lourdes Ivette Ubarri, de José Luis Sánchez, intención especial de Eduardo Pérez del Valle, las intenciones de Anita Donato, por favor recibido de la Divina Misericordia, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Nuestra hermana Lourdes Ivette es su cumpleaños, está aquí presente, pero estamos orando mucho más que por ella, por su papá, que está enfermito, está en el hospital en intensivo, es diácono Juan Ubarri, muchos de ustedes lo conocerán, así que pedimos todos intensificar la oración por nuestro hermano. Así que por eso también ya hemos orado, así que tengámoslo en cuenta. Concede, Señor, a tu pueblo convertirse a ti de todo corazón para que reciba de tu misericordia lo que no se atreve a pedir con sus plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, a ti te entrego.
falta cuando lo necesito. Sigo sus pasos, pues Él es mi amigo, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe estas ofrendas, Señor, que por tu bondad nos reconcilian contigo, y concédenos la salvación con la fuerza de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena, y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Jesucristo, tu Hijo nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y, proclamando la alegría de nuestra salvación, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, al celebrar el memorial de tu Hijo Jesús, nuestra Pascua, nuestra paz verdadera, hacemos presente su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y con nuestro Obispo Roberto. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Sangre de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Cuando el pobre nada tiene y hambre parte,
Oh alto y glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Alimentaros con tu Eucaristía, renuévanos, Padre, y purificaros de la corrupción del pecado, haz que participemos del misterio de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de terminar, agradecemos a Junte para Yahvé, que ha estado con nosotros, a nuestro hermano diácono Juan Bautista, a nuestros hermanos de la parroquia Santa Clara, Capilla San Francisco y pueblos limítrofes, Santa Gema, Espíritu Santo, todo eso por ahí, Trujillo Alto también. Saludados todos y agradecer también las oraciones que han tenido por mi persona. Mientras este martes pasado estuve un cateterismo, todo salió bien, así que estamos agradecidos del Señor y agradecidos de tantas oraciones por parte de usted. Eso es lo bueno de ser sacerdote, ¿verdad? Que todo el mundo también ora por uno. Y son muchos, yo sé que son muchos los que se han preocupado y se han ocupado en la oración. Y una breve palabra, les recuerdo, estamos en momentos de crisis muy difíciles. Otra vez, ya hemos empezado un año bastante difícil y ahora pues tenemos que prepararnos y tenemos que poner todos de nuestra parte para la cuestión del coronavirus. Si nos da coronavirus no nos morimos por eso. Recuerden que es muy poco el porciento de personas que mueren. Son personas que ya tienen un poco de deficiencia inmunológica. Yo no voy a hacer ahora un discurso sobre esto, pero atiendan a todos los que les dan la información, sobre todo del gobierno, para cuidarnos, usar todo lo posible, hand sanitizer, todas las cosas que nos ayudan, vinagre, alcohol para lavarnos y estar siempre cuidados. Si nos cuidamos no nos va a pasar, así que tengamos mucho cuidado. En las misas no se les va a dar la comunión en las manos, ya prohibido por un tiempo, por un buen tiempo. Perdón, en las manos no, en la boca, en las manos sí. Pero no en la boca, porque ahí sí hay mucho más contagio y nosotros también tenemos que protegernos, tanto los ministros extraordinarios como los sacerdotes y los diáconos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Con la alegría del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, no se encuentre preparado.